Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermano, amén. Dios los bendiga. Vamos a ir directamente a la palabra, amén, porque el tiempo es corto. Que el Señor le bendiga. Abra su Biblia, el que tiene, en el libro de Segunda de Samuel, capítulo número 9. Amén. Segundo de Samuel, capítulo número 9, del verso número 1 en adelante. Amén. El Señor le bendiga. ¿Cuántas muchas veces nos hemos sentido afligidos, hermano? Nos hemos sentido menospreciados. Que el Señor le bendiga. Pero lo que quiere decir el Señor hoy día, hermano, que Él fue el que te escogió. Que Él fue el que te escogió. Él fue el que te santificó, hermano. Que el Señor le bendiga. Amén. Vamos a darle lectura, primeramente poniéndose en pie, por respeto al Señor y no a mí. Amén. Segunda de Samuel, capítulo número 9, verso número 1 en adelante. Amén. Que el Señor le bendiga. En el nombre de Jesús. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel en Lodebar. Amén. Tome su asiento, hermano, que el Señor le bendiga. Póngase cómodo, pero no tan cómodo, amén. Esté clamando por mi vida, porque el diablo astuto, que Jehová lo reprenda. Vamos a hacer una pequeña introducción, hermano, para que vayamos entendiendo quién era este hombre, Mefiboset, amén. Este hombre, según la escritura, en 2 de Samuel, capítulo número 4, versículo número 4, menciona que él era nieto del rey Saúl. Todos conocemos la historia del rey Saúl, ¿cierto, hermano mío? Que este rey fue ungido, pero no por Dios, fue por el pueblo. Y a causa de su desobediencia, el Señor lo desechó. Que el Señor le bendiga. Y su palabra declara que, aleluya, una nodriza estaba a cargo de Mefiboset, hermano. Una nodriza era una persona que se hacía a cargo del niño, ya sea porque la mamá tenía problemas de salud o alguna otra cosa que la palabra no declara muy bien, hermano. Pero es lo que quiere decirte el Señor, que Mefiboset declara que la nodriza iba huyendo de la presencia de David. Que el Señor le bendiga, porque se había esparcido el rumor de que el rey Saúl y su hijo Jonatán habían muerto, hermano. A causa de que la nodriza iba tan rápido corriendo, menciona que se le cayó Mefiboset y de ese momento quedó lisiado de los pies, hermano. La Biblia declara que tenía 5 años de edad cuando el niño Mefiboset quedó lisiado, hermano. No me imagino cuántos años debe haber estado, aleluya, en esa condición deplorable. Que el Señor le bendiga. Hermano querido, si me puede ayudar, hermano David Ignacio, 2 de Samuel, capítulo número 2, versículo número 8 y 9, hermano. Aquí un hombre que se llamaba Abner intentó ungir al hijo de Saúl, que era Isboset, pero su palabra declara, aleluya, que la paga del pecado es muerte, hermano. Y en la descendencia de Saúl, el hijo de Saúl no era quien Dios quería honrar, sino el hijo de Jonatán, porque Jonatán fue fiel con el Señor, porque él fue el que se ungió, aleluya, porque él fue el que se enlazó con el rey David. Y su palabra declara en 2 de Samuel, capítulo número 2, verso 25, que, aleluya, David y aleluya, que el Señor le bendiga, y Jonatán tenían un amor mejor que el de las mujeres, declara, hermano. Imagínense el amor que tenían estos siervos, aleluya. Y su palabra declara que el justo, aleluya, que el Señor le bendiga, que joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Léalo, hermano querido. Amén. Que el Señor lo bendiga. Gloria a Dios. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galad, sobre Gesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. Amén. Se da cuenta, hermano, que aquí el hombre llamado Abner quiso honrar al hijo de Saúl, al hijo Isboset, pero la gloria no era para él, la misericordia de Dios no estaba en ese hombre. ¿Sabe por qué? Porque Saúl desobedeció y su casa no podía ser bendita, hermano, porque el Señor lo declara. Que el Señor le bendiga.
Pero el hijo de Jonatán, este hombre llamado Mefiboset, aleluya, que traducido es el que quita la vergüenza, ahí es donde Dios quería tener misericordia, hermano, en ese hombre que quizás era menospreciado a causa de que no podía caminar, en ese hombre que quizás lo apuntaban por el lugar de donde estaba, que era Lodebar, que traducido es un lugar sin pacto, sin conocimiento, sin palabra, hermano. ¿Cuántas muchas veces nosotros hemos estado en aquel lugar, en Lodebar, donde nadie daba un peso por nosotros, pero ahí es donde llegó el Señor, ahí es donde metió su mano, donde nadie quiso meterla, y de ahí te sacó del pozo cenagoso y puso sus pies sobre la peña. Que el Señor le bendiga, hermano querido. En cambio, este hombre llamado Isboset, traducido significa hombre de vergüenza, hermano querido. A diferencia de Mefiboset, que es el hombre que quita la vergüenza. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque usted y yo somos Mefiboset. ¿Cuántas muchas veces hemos estado en aquel lugar que a causa de nuestra condición, de que éramos drogadictos, de que éramos alcohólicos, que muchas veces nos gustaba pelear, el mundo nos apuntaba, nos decía, mira él, ahora quiere cambiar, ahora quiere servirle al Señor, mira él, ahora quiere hacerse el religioso, ahora es canuto, que el Señor le bendiga, pero a eso vino Jehová de los ejércitos, a eso vino el Cristo de la gloria, a lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios y entendidos de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria al Señor. Me gozaba el día martes, hermano querido, ¿sabe por qué? Porque el diácono Carlos Báez predicaba algo muy parecido, como una teofanía, como lo llaman los eruditos, que el Señor le bendiga, porque ese hombre que estaba fuera del templo llamado La Hermosa, también era cojo. Y su palabra declara en el Hechos capítulo número 4, versículo número 22, que él tenía 40 años de edad, hermano. Imagínense cuántos años pasó para que el Señor lo levantara. 40 años, y muchas veces nosotros nos impacientamos cuando oramos y no vemos la bendición enseguida. Pero este hombre llamado Mefiboset estuvo como 20 años, hermano querido, sin que el Señor le tuviera misericordia. Todo el mundo le apuntaba porque decían, él era el de la casa de Saúl, el que desobedeció. Aleluya, pero Dios tuvo misericordia de él, hermano querido, porque Dios a él vino, a los pecadores, a los que no tienen misericordia, que el Señor le bendiga, porque el hombre no tiene misericordia, que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, hermano querido. Es por eso que el profeta Habacuc ministraba, hermano, en su palabra, en Habacuc capítulo número 2, versículo número 3, él decía, aunque la visión tardare, esa llegará. Espera los momentos, hermano, porque llegará. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para que nadie perezca y todos procedan al arrepentimiento, hermano. Imagínense la aflicción de este hombre llamado Mefiboset, hermano. Era despreciado en aquel lugar que se llama Lodebar, que traducido es un lugar sin pacto, sin conocimiento, aleluya, un lugar sin palabra. ¿Cuántos muchas veces hemos estado en aquel lugar donde nos apuntaban y nos decían, este nunca va a cambiar, este quiere ser ahora religiosa, ¿a dónde? Si se pidió cualquier condoro, hermano, pero cuando Cristo te llamó, Él se olvidó de tu pecado. Cuando Cristo te llamó, Él se olvidó de lo que hiciste en el mundo, porque su palabra lo declara, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Que el Señor le bendiga, hermano querido. Que el Señor le bendiga. Vamos a seguir leyendo, hermano. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió el rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David a Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. Hermano, se da cuenta que este hombre, la Biblia lo relata, aleluya, David como un hombre conforme al corazón de Jehová, con un hombre que a pesar de que cometió pecado, a pesar de que cayó, el Señor lo perdonó, hermano, y por eso la Biblia declara, aleluya, como lo dije anteriormente, que Saúl, aleluya, fue desechado por desobedecer, pero David también desobedeció, hermano. Pero ¿sabe cuál fue la diferencia? De que a Saúl le tuvieron que decirle que pecó, en cambio David se reconoció delante de la presencia del Señor. Que el Señor le bendiga, hermano querido. Además, la Biblia declara en 1 Samuel capítulo número 15, versículo número 20, si no me equivoco, versículo número 30, que cuando Saúl fue desechado, él decía,
he pecado, pero no me deseches, hónrame delante del pueblo y de los ancianos, hermano, porque este hombre buscaba la gloria del hombre, buscaba aleluya, la aprobación del hombre, pero el rey David, aleluya, que el Señor le bendiga, buscaba la misericordia de Dios, que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Y si este hombre llamado David tuvo misericordia con aquel Mefiboset, ¿cuánto más el Rey de Reyes ha tenido misericordia con su vida, hermano? Que a pesar de que nosotros pecamos todos los días, a pesar de que no queremos salir muchas veces de nuestra condición, el Señor una, otra y otra vez nos perdona, hermano. ¿Por qué? Porque su Padre se acuerda cuando está sentado a la diestra. Perdónalo, si ya perdiste tu vida, perdónalo, hermano. Por eso el Señor los perdona una y otra vez, porque su palabra lo dice. Aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Que el Señor le bendiga. Hermano, este rey David tuvo misericordia con aquel hombre que no podía caminar, llamado Mefiboset. Y asimismo el Señor tuvo misericordia de nuestra vida, que salió a nuestro encuentro cuando nadie daba un peso por nosotros, cuando todos nos apuntaban, cuando todos decían, mira, se droga, mira, se alcoholiza, que el Señor le bendiga, mira, no va a cambiar nunca, ni un milagro podría cambiarlo. Pero ese mismo Dios, el mismo Dios de, aleluya, de Moisés, el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Isaac, el mismo Dios de Jacob, es el Dios que está en este lugar, es el Dios que quiere cambiarte, es el Dios que quiere restaurarte, pero Él solo pide que le dejes entrar, que el Señor le bendiga, porque su palabra declara, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo, que el Señor le bendiga. Permiso, hermano. ¿Se da cuenta, hermano, que el Señor no es como Satanás, el diablo, que Jehová lo reprenda? Porque Satanás llega y se mete, pero el Señor, un caballero, hermano, Él golpea la puerta de tu corazón. Por eso el autor de Hebreos ministraba muchas ocasiones. Si hoy oyere la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón, que el Señor le bendiga, porque Dios quiere honrarte. Él fue el que te escogió, Él fue el que te santificó, que el Señor le bendiga. Asimismo, cuando llamó a Jeremías y le dijo, antes de que fueses en el vientre de tu madre, te escogí y te santifiqué y te di por profeta a las naciones, que el Señor le bendiga. El mismo Dios que estuvo, aleluya, con Jeremías, el mismo Dios que está hoy aquí, hermano. Dios no cambia, Él es el alfa, la omega, el principio, el fin, el que era, el que es y el que ha de venir, que el Señor le bendiga. ¿Cuántos dicen amén? Voy a invitar a mi hermano David Ignacio si puede leer Romanos capítulo número 8, verso 30 al 34, que el Señor lo bendiga. Romanos capítulo 8, verso 30 al 34. En el nombre de Jesús. Amén. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó. Amén. Que el Señor bendiga a nuestro hermano. Amén. Se da cuenta que este llamado no es de nosotros, hermano, es algo mucho más grande, algo mucho más inexplicable, algo intangible, hermano. Fue Dios el que te llamó, fue Dios el que te escogió. Entonces no puedes dejar que cualquier cosa te mueva, porque fue Él el que metió su mano donde nadie quería meter la mano, hermano querido. Muchas veces los cristianos son juzgados porque, aleluya, ellos creen que tenemos que ser perfectos. Porque apenas nos equivocamos dicen, mira el hermanito, menos mal que es cristiano, menos mal que es pastor, menos mal que es anciano, menos mal que es corista. Pero ahí es donde se manifiesta la gracia de Dios, hermano, porque es necesario que nos juzguen, es necesario que nos apunten con el dedo para que se cumpla su palabra, hermano, cuando dice, bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperan, hermano querido. Porque el apóstol Pedro ministraba en sus cartas, hermano, en primera de Pedro, capítulo número 2, versículo número 15, que es mejor padecer estando en Cristo que estando fuera. Que el Señor le bendiga,
¿Qué quiero decirle con esto, hermano? Que muchas veces nosotros creemos de que no hay que pasar la prueba, de que Dios es perfecto, Dios es puro amor, que el Señor le bendiga. Sí, es puro amor porque Él envió a su Hijo. Tienen razón la palabra cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo, porque ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, que el Señor le bendiga. Pero el Señor también pide un convertimiento genuino, hermano. Dios también pide que pongamos de nuestra parte. Dios también pide que cambiemos nuestra mala manera de vivir, porque cuando el cristiano tiene una metanoia, cuando tiene una metamorfosis, cuando tiene una teosis espiritual, hermano, él no puede ser el mismo que antes, porque cuando Cristo hace el cambio, lo hace para siempre. Que el Señor le bendiga. Hermanos míos, imagínense cuánto tuvo que pasar para que el apóstol Pedro pudiera escribir una carta. Aleluya, los fariseos de ese tiempo decían, mira, este es analfabeto. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, aleluya, ellos tenían que escribirse en una escuela rabínica, hermano, pero ellos creían, aleluya, que el Señor le bendiga a los fariseos, que ellos no habían estudiado, pero ellos tenían al mejor maestro, aleluya, tenían al Cristo de la gloria, que fue, aleluya, por ese pescador, y lo hizo pescador del hombre, que fue, aleluya, por ese que cobraba impuestos, y lo hizo, aleluya, el escriba de Cristo. Que el Señor le bendiga, hermano querido. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Vamos a seguir leyendo, hermano. Y dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Que el Señor le bendiga. ¿Se da cuenta, hermano, que, aleluya, el hombre quiso honrar a Isboset, el hijo de Saúl? Pero Dios no tenía ese plan, Dios no quería honrarlo a él, hermano. Dios quería con aquel que no podía caminar, Dios quería con aquel que estaba, aleluya, en Lodebar, que nadie daba un peso por él, que muchas veces quizás no le daba ni un pedazo de pan, pero Dios tuvo misericordia con él y le devolvió todo lo que tenía a Saúl. Que el Señor lo bendiga. ¿Sabe por qué? Por causa de Jonatán, que tuvo, aleluya, una fidelidad íntima con el rey David, y ahí se cumple su palabra: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Que el Señor lo bendiga. Aleluya, a causa de la fidelidad que tuvo Jonatán con David, a causa, aleluya, que él prefería muchas veces ayudar a David que a su padre. A causa de eso el Señor bendijo a su descendencia, a su hijo Mefiboset, hermano. Cuanto más tú, que el Rey de Reyes fue el que te llamó, que fue el Rey de Reyes fue el que te santificó, hermano querido. A causa de tu vida, a causa de que tu buen testimonio, tu familia va a entrar al reino de los cielos, hermano querido, porque como dice su palabra en Primera de Pedro, capítulo número 3, verso 1, hermano, van a ser ganados sin palabras por el puro testimonio. Que el Señor le bendiga. Aleluya. Es por eso que su palabra lo dice, hermano, que esto no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Es por eso que nosotros tenemos que buscar la misericordia de Dios, hermano. Tenemos que obedecer a Jehová de los ejércitos, porque su palabra lo dijo Samuel cuando, aleluya, amonestaba a Saúl: se complace Jehová del holocausto. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Que el Señor le bendiga. Quizás se torna pesado el camino. ¿Por qué? Porque Satanás, el diablo, sabe que le queda poco tiempo. Él quiere llevarse a lo más posible. Aleluya, pero sabemos que el Rey de Reyes es el que nos da la victoria cada día. A pesar de que no tenemos fuerza, Él da fuerza al cansado, al que no tiene ninguna. Aleluya, que el Señor le bendiga. ¿Sabe por qué muchas veces, hermano querido, el Señor nos ministra y nos duele, ¿cierto? Cuando el Señor nos dice: no, pues hermano, estáis mal. Nos duele porque tiene que cumplirse su palabra, aleluya. Su palabra dice, aleluya, que es verdad. Ninguna represión al presente es motivo de gozo, sino de tristeza. Pero a su tiempo, la fruta apacible de justicia en los que en ellos son ejercitados, hermano. ¿Sabe por qué es necesario que Dios nos corrija, que Dios nos saque lo deficiente, hermano? Por favor, que alguien me ayude. Proverbios capítulo 3, versos 11 y 12. Proverbios capítulo 3, versos 11 y 12. Es necesario, hermano, que Dios nos ministre, porque Él fue el que nos escogió, pero Él no quiere que nos perdamos, por hermano. Él quiere hacernos irreprensibles, irreprochables para el día de su venida, porque, aleluya, Pedro ministraba ser hallados sin mancha y sin arrugas para el día del Señor, porque es cercano. Amén. Léalo, hermano. Amén. Dice así: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová,
ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Amén. ¿Se da cuenta, hermano, que es por eso que muchas veces el Señor nos dice una, otra y otra vez que estamos mal? Porque Él nos ama, hermano, es un amor mucho más allá de lo que el hombre tiene. Es un amor que muchas veces es injusto porque hacemos lo malo y Él sigue amándonos cada día, hermano. A pesar de que, aleluya, el mundo lo menospreció, el mundo lo abofeteó, el mundo le escupió su bello rostro, hermano. A pesar de que el mundo, aleluya, le hizo la herida, Él en la cruz dijo, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Cuánto más misericordia, hermano querido, que hoy estamos en un tiempo, aleluya, que el evangelio está torcido, que el evangelio está adulterado, porque la gente no quiere, aleluya, dejar su mala manera de vivir. Es por eso que manchan el evangelio, pero usted tiene que ser diferente a ellos, hermano. Como siempre dice nuestro anciano, que ellos se conviertan a ti, tú no te conviertas a ellos, que el Señor le bendiga. Es por eso que hoy en día tenemos que ser guardados irreprochables, hermano, porque es un puro error, aleluya, y el mundo no apunta y el mundo no nos vuelve a creer. Es por eso que tenemos que pedirle dirección, ayuda al Señor, que nos vaya cambiando cada día, aleluya, que nos vaya quitando esas malas mañas que tenemos, hermano, porque muchas veces tenemos el pecado oculto y no lo queremos confesar, hermano querido, y es lo único que quiere limpiarte, es lo único que quiere sanarte, hermano. Es por eso que entregó su vida por ti y por mí. Es por eso que, aleluya, que Jehová, Rey de los ejércitos, no escatimó a su propio Hijo, hermano. Que el Señor le bendiga. Versículo número 8. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus frutos, hijos y tus siervos almacenarán los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Que el Señor le bendiga. ¿Se da cuenta, hermano, de lo que aconteció en este lugar? A causa, aleluya, de la misericordia que Dios tuvo con Mefiboset, Siba también se pegó a la buena, a la bendición, hermano. Asimismo nosotros, aleluya, con nuestro bueno caminar, con nuestra perseverancia, con nuestra fe, asimismo nuestra familia va a ser atraída al evangelio. No creas que Dios se ha olvidado de que tú tienes un padre, de que tú tienes una madre, de que tú tienes una hermana que está perdida en los deseos de este mundo. El Señor asimismo, como fue a tu encuentro, irá a su encuentro y con su mano poderosa lo hará volver al camino. Que el Señor lo bendiga. Dios sabe que tenemos dolor porque nuestra parentela muchas veces no quiere porfiar igual que nosotros. Amén. Pero como dice su palabra, hermano, que la bendición a veces tarda. Imagínese el hombre que ministraba a nuestro diácono, tuvo 40 años, hermano, y su palabra menciona que él era cojo de nacimiento. Imagínese 40 años con esa discapacidad, aleluya, que el Señor le bendiga, y recién al año 40, aleluya, el Señor lo levantó, el Señor lo restauró. Cuanto más nosotros, hermano, que muchas veces nos impacientamos cuando la bendición no llega enseguida, pero el Señor te dice, espérala, espérala, hijo mío, espérala, porque aunque tardare, esa llegará, hermano. Aunque ahora mismo no puedas ver a tu familia, camina por fe de que estará aquí, porque su palabra dice, he aquí el hombre cuya alma se enorgullece, no es recta, hermano querido, para ser justo, por su fe vivirá. Que el Señor le bendiga. Muchas veces tenemos que caminar con la convicción de que ya sucedió, hermano, porque así lo dice su palabra. Es la fe, aleluya, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, hermano. Aunque tú ahora mismo no veas la bendición, aunque tú ahora mismo veas el camino, aleluya, que es difícil, aunque tú ahora mismo, aleluya, no veas a tu familia, créeme, aleluya, que el Señor ya tiene un plan con ellos. Que el Señor le bendiga. Amén. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor al rey a su siervo, así lo hará su siervo Mefiboset. Dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Qué bendición, hermano. Este hombre que quizás no tenía nada, aleluya, era menospreciado y le fueron dados todo lo que tenía el rey Saúl, que no era poca cosa, hermano, porque él era el rey de Israel. Y a causa, aleluya, de la misericordia, se le fue devuelto todo. Pero el Señor no quiere darte, aleluya,
aleluya, bienes terrenales, bienes, aleluya, que se puedan ver. Él te obsequió algo que va mucho más allá de los humanos. Él te obsequió la vida eterna, hermano. Es por eso que su palabra dice, de cierto, digo que el que cree en mí tiene vida eterna, porque esa es la promesa que te hizo el Padre. Él no te prometió una casa, Él no te prometió un vehículo, no te prometió un avión. Él te prometió, aleluya, que tú cuando camines con Él, Él te sustentará, Él peleará por ti. Aunque todos se levanten contra ti, aleluya, mi alma no temerá, porque Jehová, mi Dios, está conmigo. Que el Señor le bendiga. Versículo número 12. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño, que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Que el Señor le bendiga. ¿Se da cuenta, hermano, que la misericordia de David no fue por un momento, no fue por un día, no fue para que los hombres vieran, aleluya, que el rey era bueno, que el rey era, aleluya, conforme al corazón de Jehová? Aleluya, la misericordia fue por siempre, aleluya. Esa es la misericordia que Jehová ha tenido contigo, hermano. Que a pesar, aleluya, que muchas veces nos enojamos, nos cansamos, queremos tirar la toalla, pero ahí está el Señor. Él no te ha dejado, Él no te ha desamparado. Que el Señor le bendiga. Cuando tú llorabas, aleluya, cuando tú decías, nadie me quiere, aleluya, que el Señor le bendiga. Nadie me da un peso por mí. El Señor, Él fue el que te salió a tu encuentro. El Señor fue el que te restauró, aleluya. El Señor fue el que te dio, aleluya, ese don precioso que muchas veces no queremos ejercerlo, hermano, pero hoy es el momento, aleluya, que empecemos a ejercer el don que Dios nos ha dado, hermano, porque llegará el tiempo que tendremos que dar cuenta al Señor, aleluya, y el Señor no quiere que te pierdas, el Señor, aleluya, no quiere que te quedes en este planeta, el Señor quiere que vueles juntamente con Él, aleluya, porque su palabra lo dice. He aquí el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Señor le bendiga, hermano. Que el Señor le bendiga. Primera de Juan, capítulo número 4, versículo número 10. Por favor, alguien, manito David. Primera de Juan, capítulo número 4, verso número 10. Para que nosotros conozcamos el amor de Dios, hermano, que no es el amor que tenemos nosotros. Es un amor más fuerte, es un amor que trasciende, aleluya, que el Señor le bendiga. Amén. Dice así, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiación por nuestros pecados. Amén. ¿Se da cuenta, hermano, que esto no depende de nosotros? Que esto no depende de nuestro ánimo. ¿Sabe por qué? Porque la fuerza del humano es limitada, la fuerza del humano termina. En cambio, la misericordia de Dios es renovada cada mañana y por ella no hemos sido consumidos, hermano. A pesar de que tú digas, no, yo no puedo más, no, este camino es muy difícil, el Señor te dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Si tu presencia no es de ir conmigo, no me saques de aquí, hermano. Usted es necesario que le ponga su fuerza al Señor porque Él la renovará, Él te sustentará. Cuando nadie, aleluya, quiera apoyarte, Él estará contigo porque Él fue el que te llamó. No fue un hombre, no fue el pastor, no fue un hermano, fue Dios el que metió su mano ahí donde nadie daba un peso por ti, donde todos te apuntaban, aleluya, ahí fue el que metió su mano, porque eso, aleluya, lo que quiero decirle es que un hombre no la parte del amor de Dios, hermano. Su palabra dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Lo alto, lo bajo, los ángeles, aleluya, los querubines. Nada de lo creado nos podrá separar de este amor, porque este amor va mucho más allá de lo que el hombre cree. Este amor, aleluya, no es recíproco, porque Él nos ama a pesar de que nosotros somos infieles, hermano. Que el Señor le bendiga. Cuán grande amor, aleluya, que el Señor le bendiga. Muchas veces somos duros, hermano, no queremos entender que el Señor nos tiene en cuenta, no queremos entender, aleluya, que el Señor te ama, que el Señor, aleluya, quiere restaurarte, quiere usarte, hermano querido.
Por eso su palabra dice que muchas veces, aleluya, la rebelión, aleluya, es peor que la obstinación. Que el Señor le bendiga. Por eso, aleluya, que tenemos que abrir nuestro corazón y dejarle entrar al Nazareno, aleluya, y dejarle hacer nuestra maqueta, hermano. ¿Sabe para qué? Para que, aleluya, a causa de nuestro caminar, nuestra familia pueda entrar en el divino evangelio, aleluya, y poder instruirlo, porque cuando fuere viejo nos apartará de él, hermano. Que el Señor le bendiga. Cuán grande amor tiene el Señor con nosotros, hermano. Que muchas veces nos cansamos del camino, nos cansamos del Señor, no queremos caminar más. ¿Cuántos le ha pasado eso? ¿O a mí nomás? Pero aleluya, que el Señor le bendiga. Ahí Jehová, aleluya, es donde hace más fuerte, aleluya, su poder. Es por eso, aleluya, que le ministraba al apóstol Pablo cuando el apóstol Pablo, aleluya, no quería lo que le acontecía. Los lectores entienden, hermano, cuando él le decía, aleluya, que le quitara ese aguijón que él tenía, pero Jehová en su inmensa misericordia, en su inmensa sabiduría le dijo: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Muchas veces, aleluya, estamos, aleluya, afligidos, estamos, aleluya, sin nada alrededor y no entendemos lo que el Señor quiere hacer. Decimos: ¿qué estaré haciendo mal? ¿Qué estaré haciendo mal ante tu caminar, Señor? Aleluya, hay algo que no te agrada, pero su palabra lo declara, hermano, aleluya, que el Señor le bendiga, que el poder de Jehová se perfecciona en la debilidad, se perfecciona, aleluya, cuando, aleluya, más sufrimos. Ahí es donde el Señor es más está con nosotros, cuando a lo mejor creemos que el Señor se ha apartado de nosotros, aleluya, cuando creemos que a causa de nuestros errores el Señor ya no nos mira, aleluya, pero el Señor siempre ha estado ahí, aleluya. Muchas veces cuando nosotros no éramos llamados, el Señor ya tenía el plan con nosotros, hermano querido. Muchas veces nos volvimos como Jonás, hermano, porque, aleluya, el Señor quiere llamarnos y huimos del propósito. El Señor nos dice: anda acá y nos vamos para allá. El Señor nos dice: anda para allá y nos vamos para acá, hermano. Pero, aleluya, la misericordia de Dios igual fue buscar a Jonás, por hermano querido, ¿se da cuenta? Porque esa misericordia no es como la de nosotros, no es como la de los hombres, que un momento está bien y otro momento está mal. La misericordia de Dios es constante, aleluya. La misericordia de Dios no se fatiga, no se cansa. Es por eso, aleluya, que el Señor le bendiga. Jesús murió por ti y por mí, no para que nos cansemos, no para que nos fatiguemos, hermano, porque Él fue el que te escogió, Él fue el que quiere levantarte, Él es el que quiere restaurarte. No puedes irte por la causa de un hermano. Si Dios no te ha dicho que te muevas, no puedes moverte de aquí, hermano querido. ¿Sabe por qué? Porque en la obediencia está la ganancia. Permiso. Que el Señor le bendiga, hermano. Que el Señor le guarde. Aleluya. Versículo número 11. Y respondió Siba el rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. ¿Se da cuenta, hermano? Que el Señor le bendiga, que la misericordia de Dios traspasó, aleluya, los bienes materiales, que, aleluya, David le hizo, aleluya, ser como uno de sus propios hijos, hermano. Este rey llamado David tuvo una misericordia conforme a la de Dios. Cuanto más Dios contigo, hermano, que a pesar de que nosotros permanecemos infieles, Él sigue ahí contigo, hermano, a pesar de que tú quieres tirar la toalla, Él sigue a tu lado. ¿Sabe por qué? Porque Él no quiere desecharte, Él no quiere que te pierdas, hermano querido. Él quiere salvarte en el día final y quiere que tú seas puente para la otra persona, para que tú puedas predicarle con quien tú andabas en el mundo, hermano, para que puedas mostrarle de que hay un Dios que cambia, hay un Dios que restaura, hay un Dios que renueva, que salva, aleluya, a los que nadie da un peso por Él, que va tras esos que nadie dice, aleluya, este nunca va a cambiar, este es muy malo, que el Señor le bendiga, este es muy malo, que el Señor le guarde. Pero ahí es donde el poder de Dios se perfecciona, hermano, porque a esos vino Dios, no vino a buscar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Que el Señor le bendiga. Es por eso que tenemos que guardarnos, hermano, tenemos que ser fieles en este camino, porque el apóstol Pablo lo dijo, que era necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.
Es necesario que nuestra fe sea probada, hermano, para saber si realmente servimos o servimos de vista. Es necesario, aleluya, que el Señor nos meta por el fuego para que nuestra fe sea más preciosa, aleluya, que el oro, que la plata, que cualquier piedra preciosa. Que el Señor le bendiga para que, aleluya, cuando venga el viento nosotros podamos resistir la tentación, nosotros podamos resistir cuando Satanás, el diablo, que Jehová lo reprenda, se haga manifiesta en nuestras vidas, hermano, porque llegará el momento de que vendrá la lucha, de que vendrá la prueba, pero ahí es donde tú tienes que permanecer fiel, hermano. Debes que revestirte de toda la armadura del Señor, tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que escudriñar su escritura. Que el Señor le bendiga. Porque Satanás, el diablo, no está jugando, hermano. Su palabra declara que el Señor le bendiga, que aleluya, tenemos que ser sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, hermano. Él quiere votarnos, ¿sabe por qué? Porque él ya sabe de que su sentencia está a la vuelta de la esquina. Él ya sabe, aleluya, que pronto Cristo viene. Él ya sabe que pronto Cristo viene por su iglesia. Es por eso que su palabra dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, hermano. Si tú, aleluya, has venido sin fuerza, si tú, aleluya, no quieres caminar más, yo conozco a una, aleluya, que da fuerza al que no tiene ninguna. Yo conozco a una que mete su mano donde nadie quiere meterla. Yo conozco a uno que, aleluya, va atrás el drogadicto, va atrás el alcohólico y lo trae a su divino caminar. Que el Señor le bendiga. Yo no sé a qué Dios sirve usted, pero yo sirvo a ese Dios. A ese Dios, aleluya, que mete su mano donde nadie quiere meterla. Donde, aleluya, que el Señor le bendiga, donde todo el mundo apunta, aleluya, ahí Jehová se permanece fiel, aleluya, que el Señor le bendiga, porque a causa, aleluya, lo pudimos ver, la promesa que le hizo a Abraham, el pueblo de Israel siempre fue bendecido, siempre fue protegido por Jehová de los ejércitos, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Que el Señor le bendiga. Si Él te dijo que te iba a bendecir, Él te va a bendecir, hermano, pero tienes que permanecer fiel. Que el Señor le bendiga, porque sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, hermano. Nosotros somos aleluya, que el Señor le bendiga, reparadores de portillo, aleluya. Nosotros somos, aleluya, el puente, aleluya, que van a venir los hermanos, aleluya, con los que andaban muchas veces haciendo lo malo. Ellos verán un cambio, aleluya, en ti, y ellos se preguntarán en su corazón: ¿quién fue el que cambió a aquel hombre? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Se metió, aleluya, en un psicólogo, en un psiquiatra? No, no fue un psicólogo, no fue un psiquiatra. Fue el Cristo de la gloria que dio su vida por ti y por mí. Ese fue el que te cambió, ese fue el que te escogió, ese fue el que te protege cuando todos te apuntan. Ese fue el que está contigo cuando no piensas que no hay nadie a tu lado. Él está a tu lado contigo porque Él fue el que metió su mano y nadie puede decir lo contrario. Que el Señor los bendiga. Permiso. Romanos capítulo número 8, versículo número 35 al 39, hermano. Para que se dé cuenta, hermano, que nadie nos puede separar del amor de Dios. Muchas veces ni uno mismo se puede separar, porque a pesar de que nos vayamos, el amor sigue fiel. El Señor aún sigue con nosotros. Que el Señor le bendiga. En el nombre de Jesús dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.
Se da cuenta, hermano, nada nos puede separar del amor de Dios, nada, muchas veces ni nosotros mismos, porque a pesar de que nosotros nos vayamos, su amor nos persigue, hermano, su amor nos guía, aleluya, a toda verdad, a toda justicia, que el Señor le bendiga. Por eso, aunque nosotros intentemos salir fuera del amor de Dios, es imposible, porque su amor es infinito, su amor, aleluya, no se fatiga, su amor, aleluya, no se cansa, aleluya, todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. Es por eso que Él soportó esos azotes por ti y por mí. Es por eso que Él soportó que lo blasfemaran, aleluya, que lo escupieran en su rostro. Él lo soportó por ti, Él lo soportó por mí, para que el día de hoy pudiéramos estar en este lugar, aleluya, perseverando. Sí, es difícil el camino, pero si Cristo está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? Que el Señor le bendiga, porque aleluya, las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria que vendrá. Que el Señor le bendiga, porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, hermano querido. Aleluya, no dejes de perseverar en la fe. Aleluya, no dejes de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Aleluya, que el Señor los bendiga, hermano. Este tiempo no es en vano. Que el Señor le bendiga. ¿Quién vive? A su nombre, a su pueblo. Maranata. Amén, Cristo viene, hermano. Que el Señor le bendiga. Amén. Versículo número 7. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Hermano, le había mencionado, aleluya, que el nombre Isboset significa hombre de vergüenza, aleluya, hombre que es repudiado. Pero este hombre, aleluya, llamado Mefiboset, significa hombre que quita la vergüenza, aleluya. Porque, aleluya, cuando el Señor hace una obra en ti, tu vida ya no vuelve a ser la misma. Tu vida ya no vuelve a ser vergonzosa, porque a causa de tu vida muchos serán llamados, hermano. A lo mejor no es tiempo, aleluya, que el Señor le bendiga, que tu familia venga. Pero, aleluya, persevera en la fe, porque te aseguro que la bendición llegará, aunque tardare 10, 20, 30 años, te aseguro que esa llegará, porque el Señor, aleluya, no es hombre para que mienta. Él cuando promete algo lo cumple, hermano. Si nos damos cuenta cuando escudriñamos la Escritura, hermano, el reinado de David fue prometido mucho antes de cuando, aleluya, lo concibió. Y aleluya, y la honra de hombre se hace manifiesta inmediatamente, aleluya. Pero a pesar de que nosotros no veamos la bendición, el Señor la tiene ahí para nosotros, la tiene reservada para cuando queramos pescarla, hermano, como aquel hombre llamado Jacob que luchó con el ángel de Jehová y le dijo: no te soltaré si no me bendices. Usted dígale al Señor: no te soltaré si no me restaura, no te soltaré si no me levanta, no te soltaré si no bendices a mi familia, no te soltaré si no cambias mi vida, no te soltaré, aleluya, si no cambias mi corazón, no te soltaré hasta que me bendigas. ¿Cuántos lo creen? Que el Señor los bendiga, hermano. Amén. Vamos a leer una pequeña palabra. Hermano, Jeremías capítulo número 1, versículos 17 al 19. Es por eso, hermano, que tenemos que entender, aleluya, que nosotros somos preciados para Dios. A pesar de que usted diga en su corazón: no, es que yo no tengo mucha palabra, no, es que yo no, aleluya, no sé tocar nada, no, es que yo no sé orar muy bien. El Señor, aleluya, a su tiempo te dará palabra, a su tiempo te hará tocar, a su tiempo te hará orar bien. Si tú quieres, aleluya, escudriñar la Escritura, pídele al Señor, porque su palabra lo dice, que Él produce el querer como el hacer. Si tú, aleluya, no quieres caminar más, confiésaselo al Señor: Padre, me he cansado, Padre, no puedo más, Padre, aleluya, no puedo caminar más. Su palabra lo dice: venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os daré descanso. Que el Señor le bendiga. En el nombre de Jesús. Tú pues ciñe tus lomos y levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar
delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como mura de bronce contra todo sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Amén. ¿Se da cuenta, hermano, quién fue el que te escogió? Fue el siervo, fue el anciano, aleluya, fue el portero, fue el pasillero, fue el corista, fue el baterista. No, hermano, fue Dios el que te escogió, fue Dios el que te santificó, fue Dios, aleluya, el que te dio aquel precioso talento, fue Dios, aleluya, el que te hizo, aleluya, a su imagen y semejanza. Si Dios fue el que te escogió, si Dios fue el que te santificó, tú no puedes, aleluya, menguar por cualquier tempestad, porque yo conozco a aquel que le dijo a la tempestad: calla, tempestad, enmudece, tempestad. Tú cuando estés en problemas, dile al problema, aleluya, que Jehová te reprenda. Tú, el problema no es más grande que tu bendición. Solamente tienes que perseverar, solamente tienes que aguantar. Sí, es difícil, pero con Jehová todo es posible, hermano. Tenemos que tener la convicción que tenía aquel hombre llamado Pablo cuando su palabra lo decía: todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Todo, no un poco, todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Aunque se levante un ejército contra mí, mi alma no temerá, porque el más grande está conmigo. Que el Señor le bendiga. Aleluya, que el Señor nos bendiga, hermano, que el Señor nos ayude cada día a caminar este camino que es precioso, hermano. Que el Señor le bendiga. Primera de Juan, capítulo número 4, versículo número 17 al 21. Si alguien me ayuda, por favor. Primera de Juan, capítulo número 4, versos 17 al 21. Amén. Dice así en el nombre de Jesús: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Que el Señor le bendiga. ¿Se da cuenta, hermano, que el perfecto amor, el amor de Cristo, aleluya, echa fuera el temor? Porque muchas veces nosotros caminamos con el temor de fallar, con el temor, aleluya, de que el Señor nos deseche. Pero su palabra, aleluya, lo dice, que el perfecto amor echa fuera ese miedo. El perfecto amor, aleluya, nos hace caminar conforme a Él quiere. Por eso, aleluya, que tenemos que perfeccionarnos, revestirnos de este amor, aleluya, que Pablo decía: revestidos del amor, el vínculo perfecto, hermano. A pesar de que el hermano no haga mucho mal, nosotros tenemos que amarlo igualmente, hermano. Tenemos que perdonarnos los unos a otros. ¿Sabe para qué? Para que, aleluya, el Señor nos perdone, hermano, porque su palabra lo dice. Aleluya, que si perdonamos al hermano, vuestro Padre en los cielos perdonará vuestras ofensas también, hermano. A pesar de que el hermano no haya hecho mucho mal, nosotros tenemos que amarlo. Nosotros tenemos que perseverar, aleluya, para que Él no se pierda, hermano. Porque, aleluya, un día fue, aleluya, un Señor, aleluya, fue un Cristo de la gloria a buscarte. Asimismo tienes que ir a buscar a la, aleluya, a la iglesia, aleluya. Tienes que ir a buscar a las almas que están descarriadas y traerlas a su divino evangelio, aleluya. Porque en eso se perfecciona el amor, hermano, que guardemos su palabra. Que el Señor le bendiga. Permiso. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, hermano querido.
Por eso, hermano, que yo lo que intento decirle con toda esta palabrería, hermano, que el Señor le bendiga, que usted no se menosprecie, hermano, porque fue Dios el que te escogió, aleluya. El mismo Dios que escogió, aleluya, a Moisés, el mismo Dios que escogió a los grandes patriarcas de su iglesia, el mismo Dios que le dio las llaves del Hades, aleluya, a Pedro, es el mismo Dios que te escogió a ti, es el mismo Dios que me escogió a mí, aleluya, para ser reparadores de portillo, para, aleluya, decirle al alma, aleluya, al alma que está descarriada, aleluya, al alma que no conoce a Cristo, de que hay uno que cambia, hay uno que renueva, aleluya, hay uno que mete la mano aquí donde nadie quiere meterla, hay uno que trae al homosexual, al drogadicto, al alcohólico, al borracho, aleluya, a la lesbiana, y lo hace cambiar a una vida eterna, hermano. Asimismo como a este hombre llamado Mefiboset, aleluya, lo llamó el rey David para que comiera en su mesa. Asimismo el rey de reyes, el señor de señores, el Cristo de la gloria, te ha llamado para que, aleluya, puedas comer en su mesa, porque ya no somos extranjeros, ya no somos, aleluya, benedizos, sino somos copartícipes, conciudadanos de los santos, hermano querido. A causa de la sangre que fue derramada, nosotros fuimos limpiados, aleluya, y por sus llagas fuimos curados. Que el Señor le bendiga. ¿Cuántos lo creen, aleluya, que Dios nos escogió? Que el Señor le bendiga, hermano querido. Que el Señor le guarde, hermano. Le insto, aleluya, en seguir en este camino, aleluya, en no parar, porque a pesar de que no veamos la bendición, le aseguro que el Señor nos bendecirá. Llegará el tiempo de que Él, aleluya, cumplirá la petición desde el corazón que tenemos cada uno de los que estamos aquí, aleluya. Muchas veces, aleluya, cuesta, sí, cuesta, pero hay que seguir. Que el Señor le bendiga. Tenemos que hacer lo que hizo Ana, hermano, que ella ofreció votos delante de Jehová, aleluya, y oró largamente y con amargura de alma para que el Señor le cumpliera su petición. Si en esta hora tú tienes una petición, pídele al Cristo de la gloria que Él da abundantemente, aleluya. Él no ha doblado su brazo para bendecir. Él tiene 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. Él, aleluya, aún tiene la bendición a la vuelta de la esquina. Solo tienes que pelearla, solo tienes que tener la fe, que Él te bendecirá. Que el Señor le bendiga. Que el Señor le guarde, hermano querido. Con esto termino. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió, aleluya, a su Hijo unigénito a morir para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, hermano. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que el Señor lo restaure cada día, hermano. Si alguno tiene una petición, pídale a Jehová que Él da abundantemente, aleluya. Pídale al Señor, aleluya, que Él no deja al justo desamparado. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, aleluya. Le invito a ponerse de pie. Dele toda la gloria y toda la honra a Dios, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Esta fue su palabra. ¿Cuánto le gustó la palabra? Amén. Que el Señor los bendiga. Gloria a Dios para siempre. Dios bendiga a nuestro hermano Franco. ¿Cuántos los bendicen? Como que muchas